Vamos a estar viendo la palabra de Dios buscando en el libro de Efesios, capítulo 4, gloria al Señor. Libro de Efesios, capítulo 4. Y del capítulo 4 de Efesios vamos a estar leyendo el verso 12 y dice así la palabra del Señor. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Gracias por amarnos, Señor, de tal manera, Señor, que cada día, Señor, tu misericordia es nueva, cada mañana, Señor, para con los tuyos. Gracias, Señor, te rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todo. Reprendas toda opresión del maligno, Señor. Deshaga toda perturbación del mal de la mente, del corazón, de los pensamientos, y se abra nuestro sentido a entender tu perfecta voluntad. Danos sabiduría de sabio, Señor, oído de sabio para oír, entendimiento de entendido para comprender tu perfecta voluntad. Señor, y en nosotros esté el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, sea tu bendición en esta noche, Señor, sobre nuestras vidas, y tu palabra sea para nosotros lámpara para nuestros pies. Gracias, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros leímos Efesios capítulo 4, verso 12, donde el apóstol Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos. Usted observe que no dice a fin de santificar a los santos, sino dice perfeccionar a los santos. Entonces habla de los hombres que han sido santificados de una vez y para siempre, que han sido santificados, justificados, dice ser perfeccionado. Entonces, ¿por qué tiene que venir esta perfección? Porque nosotros sabemos que hay una posición y que hay un estado, una posición y un estado. Nosotros hemos estado viendo no hace mucho cómo es que hace el apóstol Pablo una descripción de las obras malas, de las actitudes de las obras malas, y luego dice, esto erais vosotros, mas ya habéis sido limpiado, mas ya habéis sido santificado, mas ya habéis sido justificado. Esto erais vosotros. Y luego hemos estado viendo cómo es que la Escritura dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, los que han creído han sido hechos perfectos, han sido hechos santos, han sido justificados, pero la palabra dice aquí a fin de perfeccionar a los santos. Entonces ahí es donde entra la posición y el estado. Entonces la posición es como nos ve Dios. Entonces nos ve en Cristo. Y si nos ve en Cristo, lo que el Señor es, somos nosotros, porque estamos en Él. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Lo que es la cabeza es el cuerpo. Él es santo, entonces la iglesia es santa. La iglesia no es una iglesia pecadora.
La iglesia es una iglesia santa, porque ya ha sido con una sola ofrenda, hizo perfecto a los santificados. Los limpió, los lavó, los santificó, los justificó. Es decir, hizo una obra perfecta. Pero nosotros hablamos de lo que acá dice, a fin de perfeccionar a los santos. Si está hablando de la posición delante de Dios, no hay nada que perfeccionar. No hay nada que arreglar, no hay nada que acomodar, porque Cristo es perfecto. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Cristo es perfecto. Y si estamos dentro del cuerpo de Cristo, entonces es una operación perfecta. No hay nada que limpiar. En posición. En posición. Pero acá dice así, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, en posición no hay nada que perfeccionar. Pero en estado, ahí es donde el apóstol Pablo, él apunta. No apunta a la posición que es la correcta, sino que apunta al estado. Y es el propio Pablo, el que él se pone como ejemplo primero, y él dice, no que lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por asir, por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Entonces dice, no que sea perfecto, no es que no se ve en posición, sino que se ve en el estado. Se ve que todavía le falta, que hay cosas que todavía tiene que vencer, que hay cosas que todavía tiene que tomar victoria sobre ellos. Entonces mira y dice, no que sea perfecto. Estamos hablando de Pablo, un hombre que dice, hermano, que el Señor le apareció, le habló. Dice, conozco a un hombre que subió hasta el tercer cielo, dice, y aún hasta el paraíso. Estamos hablando de un hombre que tenía una tremenda comunión con Dios. Y él mismo, él dice, no que sea perfecto. Por eso yo a veces no entiendo como alguno dice, no, pues yo soy perfecto, como si fuese en estado que irreprochable, no tiene nada que decirle. En apariencia puede mostrar algo. Es más, puede hacer cosas que parece que son las correctas, pero nosotros no nos olvidemos que cuando vamos al tribunal de Cristo, ahí se va a mostrar las intenciones, con qué intención hicimos lo que hicimos, cuál fue la intención. Porque en la apariencia lo que hicimos estaba lindo, estaba bueno. Pero ¿qué había detrás? ¿Qué había detrás? ¿Por qué la ayuda? ¿Por qué se quiso ayudar? Oh, sí, estuvo ayudando, extendió la mano. Pero ¿qué es lo que había detrás? ¿Qué cosa oscura había detrás que lo llevó a hacer eso que en apariencia estaba bien, pero había algo que no era claro por detrás? Miramos a los fariseos, dice que ellos iban a las casas de la vida y hacían largas oraciones. Se paraban en las plazas y en las plazas hacían largas oraciones. Entonces parecía como que eran justos, santo, perfecto. Sin embargo, cuando vino Cristo y los miró, le dijo, hipócritas. Le dijo, hijos del diablo. Pero usted lo miraba y no tenía nada que decir por lo que ellos en apariencia mostraban. Pero ¿y la intención? ¿Qué es lo que hay dentro del corazón? Por eso, en el día del Señor, donde se vaya al tribunal de Cristo, entonces se va a ver las intenciones. ¿Cuál fue la intención con la cual hizo ese bien? Hizo un bien perfecto, pero si detrás de ese bien que hizo hubo una mala intención, ¿qué recompensa puede haber? Si lo que hizo, lo hizo con un propósito malintencionado detrás. Ayudó, pero ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál era la paga que esperaba detrás de la ayuda? ¿Vio? Es decir, con un propósito oscuro, negro. Otra cosa es cuando se ayuda o se hace algo con sincero corazón. Eso va a aparecer también en el tribunal de Cristo. Las obras que se hicieron por amor. Las obras con que se ayudaron a otro sin ninguna intención oscura detrás, sino que con simpleza y sencillez de corazón se hicieron cosas simplemente por amor a los santos, por amor al Señor. Entonces, una cosa es la posición y otra cosa es el estado. Y acá nosotros hemos leído a fin de perfeccionar a los santos. Entonces dijimos, en la posición delante de Dios no hay nada que perfeccionar.
No hay nada que lavar, no hay nada que limpiar. Todo ya fue lavado, ya fue limpiado, ya fue purificado, ya fue santificado, ya fue justificado. Ya está ya todo hecho, no hay nada que hacer. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Quiere decir que en posición no hay manera que se vuelva para atrás. En posición no hay forma que retroceda. En posición no hay forma, no hay manera. ¿Por qué? Porque lo hizo perfecto de una vez y para siempre. Pero nosotros leímos a fin de perfeccionar a los santos. Entonces descubrimos en este pasaje que no se trata del perfeccionamiento en posición, lo cual es correcto, sino que se trata del perfeccionamiento en el estado. Ahí es donde surge el problema. Ahí es donde cuando la persona sabe que tiene que perfeccionarse, porque el perfeccionamiento es en el estado. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando la persona dice, no, yo soy justo, santo y perfecto, y está haciendo cosas malas, está haciendo lo malo, pero yo soy justo, santo y perfecto. Y ahí es donde entra el problema y la confusión. ¿Cómo dice que es justo, santo y perfecto y está haciendo lo malo? Y le decís, no, yo soy justo, santo y perfecto. Pero hermano, lo que está haciendo, yo soy justo, santo y perfecto. Es verdad que en posición lo es, pero estamos hablando del estado, el estado. Por eso hemos visto cómo es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí no va a haber cosa oculta que no sea manifestada. Las intenciones del corazón con que se hicieron va a ser manifestada y ahí se va a ver la pérdida de aquello que decía, yo soy perfecto y sus acciones eran malas, pero ellos decían, no, pero yo soy justo, santo y perfecto, porque con una sola ofrenda hizo, y viven una vida engañados. Porque es verdad que en posición delante de Dios es eso, pero Dios reclama el estado de aquellos que han creído, porque lo que han creído que son en posición deben igualar al estado en la vida diaria delante del Señor y delante de los hombres, en la vida diaria, el igualar. Entonces el apóstol Pablo él dice, no que yo ya haya igualado a la posición que tengo, sino que voy rumbo a igualar, voy caminando, porque Dios me llamó para eso, me llamó para iluminar los ojos de mi entendimiento y luego iluminar los corazones de aquellos que han creído, inicialmente lo que son, lo que ha ocurrido con ellos y cómo con Cristo han muerto, han nacido de nuevo, son una nueva creación, pero también cómo ellos deben de ser perfeccionados y limpiados, santificados. Por eso nosotros hablamos de la santificación que es progresiva en estado. En posición no hay nada que santificar ni arreglar, pero en el estado es ahí donde el Señor dice, y Él mismo constituyó. ¿Para qué lo constituyó? Para perfeccionar a los santos. Los santos, ellos son santos. No los puso Dios para que los santifique y los haga santos. No están puestos para que los haga santos. Ya son santos en posición delante de Dios por el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección, su sangre derramada, su sacrificio llevó a que aquellos que han creído, Él con una sola ofrenda haga perfecto para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Los que han creído y han entrado en una posición delante de Dios de justos. Y es para estos justos, para estos santos que han sido santificados, es que el Señor mismo constituye. Y Él mismo constituyó. Entonces ahí habla. Dice a los ministros y luego dice, ¿para perfeccionar a quiénes? A los santos. Pero si son santos, ¿qué le va a perfeccionar? No, sí, son santos en posición, pero tienen que ir en un camino de santificación en el estado. Por eso llamamos como testigo a Pablo, a quien le fue revelado el misterio de la justificación, y él expresa en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, la posición, el estado a la posición, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, porque en posición es perfecto. Con una sola ofrenda hizo
perfecto, para siempre a los santificados. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Entonces está diciendo, prosigo. Yo sé que tiene que alcanzar mi estado a la posición, que yo sé que tengo que llegar. Entonces yo estoy apuntando para ser como es el Señor, porque Él es justo, santo y perfecto el Señor. Mi posición es delante de Dios, esa misma posición del Señor, pero en el estado es donde yo quiero llegar, al estado del Señor Jesús, cuando era un hombre que estaba buscando a Dios, al estado. Porque nosotros miramos no en posición al estado del Señor Jesús cuando estaba en su carne y vemos la posición que tenía delante de Dios en estado. Por eso es que Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Alegraba el corazón de Dios porque en su estado era un estado de agradar a Dios, de obedecer a Dios, de sometimiento a Dios, de tal manera que los escritores hablan y dicen, no, en él no hubo pecado, es decir, no hubo desobediencia, no desobedeció a Dios en todos los requerimientos que Dios le daba. Entonces el apóstol Pablo dice así, no que yo ya lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, estoy luchando, estoy peleando, yo quiero llegar, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo, fui agarrado por Cristo. ¿Para qué? Para que yo alcance a ser como es Él. En posición lo soy, pero en estado alcanzar a ser como es Él. ¿Por qué necesitamos la posición, que el estado llegue a la posición? Porque es en el estado en que está la manifestación del Espíritu de Dios. Si nosotros nos consagramos al Señor y buscamos al Señor y tenemos comunión continua con el Señor, está el pámpano aferrado a la vid, va a recibir la savia que necesita para que ese pámpano dé fruto, y no es que dé poquito fruto, sino que dé mucho fruto, agarrado el pámpano de la vid. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ir rumbo a esta perfección? Para poder manifestar la plenitud de lo que manifestó Cristo cuando estaba en su cuerpo de carne. Para que la gloria del Señor se manifieste a través de nosotros a favor de los hombres. Entonces el apóstol Pablo dice así, no que lo haya alcanzado ya, no me miren como que yo soy el súper que alcancé, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya soy perfecto, que alcanzó mi estado a la posición que tengo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo, es decir, llegar a alcanzar la imagen de Cristo. Esto nosotros lo hemos visto en una oportunidad donde dice, a los que antes llamó, a esto también justificó, y ahí dice, ¿para qué? Para que alcancen la imagen de Cristo, que es el propósito de Dios. Es decir, alcanzar la imagen de Cristo en estado, que el estado alcance la imagen de Cristo, porque la posición ya la tenemos, pero ¿y el estado? Entonces Pablo dice así, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Entonces él ya entendía, conocía con más claridad que nosotros, por cuanto a él le fue revelado, estas cosas que nosotros estamos hablando. Y como estas cosas que nosotros estamos hablando, él la tenía muy clara, entonces la expresa, y vamos a verlo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 2, lo expresa diciendo lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 2, dice así. Porque ya sabéis, le está escribiendo a los hermanos, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, si Él ya nos hizo con una sola ofrenda, perfecto, de una vez y para siempre,
Entonces no puede estar diciendo la voluntad de Dios es vuestra santificación, porque ya están santificados. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que en el estado alcancemos la posición. Por eso es que Dios envía su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El salmista mira y dice, lámpara es a mi pie tu palabra. Entonces la palabra de Dios es la que limpia, la palabra de Dios es la que renueva el entendimiento, y conociendo la voluntad de Dios, la persona va cambiando de actitud, cambia su pensamiento y empieza a manifestar otra vida, empieza a verse a Cristo que está en él. Se empieza a ver. Porque lo pueden ver a usted o lo pueden ver a Cristo. Entonces, si lo ven a usted es porque no lo están viendo a Cristo. Si lo están viendo a Cristo es porque no lo están viendo a usted. Para que se manifieste Cristo en su vida, tenemos que morir a todo lo que somos, a todo lo que éramos, y darle lugar al Espíritu que tome la rienda de nuestra vida, a Cristo que gobierne nuestra vida. Entonces envía a Dios su palabra. ¿Para qué envía su palabra a Dios? Justamente para nuestra santificación. El apóstol Pablo dice, la voluntad de Dios es la santificación de ustedes, la santificación. Porque ya sabéis, dice el apóstol, qué instrucciones le hemos dado, las instrucciones precisas que ustedes necesitaban para que sean santificados. Es como Jesús le habló a los discípulos y le dijo a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si ustedes dejan que la palabra de Dios more, habite dentro de ustedes, si ustedes tienen oído para oír las palabras que yo les digo, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a conocer la verdad, es decir, lo que es la mentira y lo que es el engaño, lo que es la obra humana del hombre viejo y lo que es el desarrollo de esta vida espiritual. Van a conocer la verdad y conoceréis la verdad, y esta verdad ustedes lo va a hacer libre, totalmente libre de aquellas cosas que le van a ser impedimento para el desarrollo de la vida de Cristo y que le van a ser estorbo para manifestar las obras del Señor, de tal manera que en el tribunal de Cristo vean las pérdidas que han tenido a causa de las obras de la carne. Entonces el apóstol Pablo dice así, ustedes ya saben las instrucciones, no tienen necesidad de que le vuelva a decir y que le vuelva a decir. Ustedes no son los hebreos. Los hebreos, ellos fueron tardos para oír, tardos para obedecer, tardos para hacer caso a lo que el Espíritu hablaba. Parecía a sus padres que en el desierto se rebelaron en contra del Señor y su mente divagaba, ajeno de los caminos de Dios, hicieron enojar el Espíritu del Señor. Los hebreos lo mismo, fueron tardos para oír, por lo tanto, teniendo que ser los hebreos los que llevaban la luz de la palabra, ellos necesitaban que se les vuelva a enseñar los primeros rudimento de cómo servir a Dios, de las cosas que tenían que dejar, que tenían que abandonar, cuando ellos ya se le había predicado y se le había enseñado. Entonces ellos fueron, en lugar de ir para adelante, fueron para atrás. En lugar de ser los primeros, fueron la cola, lo que iban atrás, al fondo. ¿Quiénes? Los hebreos, los judíos, quienes recibieron primeramente el evangelio, los judíos. Debiendo ser ya maestro, que ya tiene que estar enseñando a otro a santificarse, a buscar al Señor, a consagrarse para Dios, siendo ejemplo para otro, tiene necesidad de que se le vuelva a decir, sean ejemplos, santifíquense, busquen al Señor, vengan a la iglesia, reúnanse en la iglesia, no dejen las congregaciones, vengan a hacer un culto a Dios, vengan a alabar, vengan a adorar, vengan a orar, vengan a oír a Dios, vengan. Entonces tienen necesidad de que se le vuelva a tratar como si fueran almas nueva. Los judíos, los hebreos, que fueron los primeros que recibieron el evangelio. Eso es triste. Por eso dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, ya le dimos las instrucciones. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ellos no conocen a Dios y andan en la carne, viven en la carne, se muevan en la carne y siembran para la carne. Pero ustedes no son ya más gentiles, son ciudadanos del reino de los cielos. El sembrar para la carne es para el mundo, pero ustedes ahora deben sembrar para el espíritu. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a cosechar corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. Y ustedes son llamados para sembrar para el espíritu, son llamados para aglomerar, para juntar, para hacer tesoros en los cielos donde la polilla ni el orín corrompe. Tesoros que en el día de la presentación en el tribunal de Cristo van a dar gloria y honra a Dios. Tesoro, donde van a recibir la recompensa por todo lo que juntaron en el cielo de buenas obras. A causa de las instrucciones que han recibido. Han sido instruidos a no andar en la carne, han sido instruidos a andar en el espíritu, han sido instruidos a dejar las obras naturales, han sido instruidos a vivir para Dios, a vivir para el Señor, han recibido la instrucción. Por eso el apóstol Pablo, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Y ustedes ya saben que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. La santificación en el estado, porque en la posición son santos. Por eso es que nosotros hemos leído, perfeccionar a los santos, no santificarlos, perfeccionar a los santos. Que su vida natural vaya cada día muriendo y cada día se vaya reflejando más la vida de Cristo en aquel que ha creído. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios. Ahora, usted escuche, esto no es la voluntad de un hombre. No se trata de lo que un hombre piense o quiere que haga. Se trata de lo que Dios quiere de aquello que llamó. Se trata de lo que Dios quiere de aquello que lavó, de aquello que limpió, de aquello que santificó, de aquello que justificó. La voluntad de Dios. Por eso dice, pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación. No es voluntad de un hombre, de una mujer, es de Dios. Es decir, no es instrucción que surge del corazón de un hombre natural, surge del corazón de Dios. Esto viene del secreto de Dios. ¿Para quién? Para los suyos, para su pueblo. Porque esto hay personas que no pueden oír, no tienen oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, pero ustedes sí, porque han muerto, han nacido de nuevo y hay una vida espiritual dentro de ustedes. Hay una vida espiritual. Entonces Pablo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego dice que os apartéis de fornicación, los problemas que trae, que os apartéis de fornicación. No pueden vivir la vida en fornicación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, es decir, en la carne, no viviendo conforme a la carne, conforme al pensamiento y a los deseos de la carne. No. Sepan tener cada uno de vosotros su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que ellos no conocen a Dios, entonces andan conforme a la carne. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie. El agraviar es una ofensa a la fama o al honor de alguien. Entonces, eso habla de chisme, de cuento, de cosa que hace que lleve mala fama a los que han creído en el Señor. Que ninguno agravie. No solamente que agravie, que ninguno engañe. Hacerle creer a alguien que algo falso es verdadero. En una oportunidad leí algo que decía así, vino alguien a hablar conmigo y me dijo, tengo que decirle algo de fulano de tal.
Entonces lo miró y le dijo, te voy a hacer unas preguntas antes que me diga algo de fulano de tal. Lo que me vas a decir, ¿vos sabés si es verdadero? Y no sé, no sabés si es verdadero. Lo que me vas a decir, ¿eso a mí me va a traer algún beneficio? ¿Me va a dar un beneficio? Y no me va a dar no le va a dar ningún beneficio. Así que lo que me vas a traer no sabes si es verdad, no me va a traer ningún beneficio. ¿Y qué es lo que va a traer? Va a traer mala fama y honor de quien me va a decir, mira, mejor como no sabe si es verdad, escuchaste, y vos ves que no me trae ningún beneficio, mejor no me lo conté, no me diga nada, no me diga nada. Porque el chisme es así. El chisme, ¿qué beneficio lleva a aquella persona que se le chimenta algo? Se acerca a alguien, ¿cómo está, hermano? No sabe lo que pasó, sabe lo que vi. Eso es de chismoso, de chismosa, de chismosa. Entonces dice así, que ninguno agravie, es una ofensa a la fama o al honor de alguien, agravie ni engañe, hacerle creer a alguien algo falso, que es verdadero. Ni sabe si es verdad o no, pero ya lleva el chisme y se extiende. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. No se trata de la venganza del hermano, el Señor es el vengador. ¿Y qué hace el hermano? Simplemente ora, se presenta delante de Dios y sirve al Señor. Y le tiran basura y él sirve al Señor. Tenga cuidado porque el Señor es vengador. El Señor es vengador. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y os hemos testificado. Ya le testificamos que el Señor es vengador y cuando Él extiende su mano no va a haber quien lo pueda detener. Si alguien se levanta en contra de otro, un tercero puede salir a defenderlo. Pero cuando la mano de Dios se levanta contra de alguien, ¿quién lo va a poder defender? ¿Quién lo va a poder librar? Nadie, nadie. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, a hacer lo malo, sino a santificación. ¿A qué nos llamó el Señor? A santificación. Sino a santificación. Así que el que desecha esto, el que esto lo desecha y lo pone a un costado, no, a mí no me venga con eso, no, palabra de hombre, no, el que desecha esto, así que el que desecha esto, sepa que no desecha a hombre, sino a Dios. Mire el peligro que hay en desechar la palabra de Dios cuando Él la envía y cuando se toma la palabra de Dios como palabra de hombre. ¿Sabe cuánto hubo y habrá que van a decir, no, lo dijo por mí? Claro, le llevaron el cuento, el chisme, está hablando y lo está diciendo por mí. Tenga cuidado de juzgar a la palabra de Dios y de decir y de pensar que es palabra de hombre y no se da cuenta que está desechando a Dios. Está desechando a Dios. Dios está hablando y usted está escuchando su voz. Y usted escucha la voz de Dios, porque Dios está hablando y usted dice, no, eso es palabra de hombre. Entonces, desecha la voz de Dios, como hizo Israel. Desecharon. Y cuando desecharon la voz de Dios, no pudieron llegar al lugar donde iban. 40 años dando vuelta en el desierto por rechazar la palabra de Dios, la voz de Dios. Rechazaron la voz de Dios. Y no pudieron entrar. No pudieron entrar. Es como dijimos. ¿Qué le pasó a esos que
Se quisieron justificar: en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre. Yo soy justo, santo, perfecto, en tu nombre eché fuera demonio. Yo en tu nombre. ¿Qué le pasó? Pensaban que iban al tribunal de Cristo. Pensaba que iban a recibir recompensa porque eché fuera demonio, porque hice sanidad y porque pasó esto cuando yo oré. Pensaba que iban a recibir recompensa. Sin embargo, Jesús le dijo: ustedes no van a ir al tribunal de Cristo, al tribunal de recompensa. Ustedes van a ir al juicio del gran trono blanco. Apártense de mí, obradores de maldad. Amaron la maldad, amaron lo malo. No quisieron oír la voz de Dios. Cuando Dios los arrepintió, le habló, los iluminó. No quisieron oír: bueno, apartaos de mí, obradores de maldad. No se salvaron, ¿eh? No se salvaron. Como Judas tampoco se salvó, aunque estuvo con el Señor, escuchó las enseñanzas del Señor, pero tampoco fue salvo porque rechazó. En lugar de ir al Señor en arrepentimiento, prefirió ir a los sátrapas, a los fariseos y saduceos, diciendo que se había arrepentido. No era el lugar a decirle a ellos, era al Señor. El arrepentimiento tiene que ser hacia Dios. Y el verdadero arrepentimiento es cambiar de rumbo. Y cuando no hay arrepentimiento, va su pie saliendo cada vez más hacia afuera, hacia afuera, se va yendo. Y cuando hay arrepentimiento, hay cambio de posición, cambio de rumbo, y usted abandona las obras y entra por el camino de la santificación. Entonces, ¿para qué el Señor constituyó? A fin de perfeccionar a los santos. Entonces, los que el Señor constituyó son los instrumentos mediante el cual perfecciona a Dios la vida de los santos. Así que oigamos la voz del Señor, como está escrito: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Entendemos esto, hermano? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Cierre sus ojos y vamos a orar. La voluntad del Señor es que seamos hechos conformados a la imagen de su Hijo. Cierre sus ojos y vamos a orar. La palabra es la verdad. Él oró y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado